Muy buenas noches. Bueno, sonó bonito, pero puede sonar mejor. Buenas noches, hermanos. Aunque estuve bien indispuesto y mejor ni les cuento porque ni da ganas de hablar, pero diarrea, vómitos, de todo, pero fue 24 horas, gracias a Dios. Y ya me siento mucho mejor, con ánimo para estar con ustedes estudiando juntos la palabra de Dios. Yo sé que hemos orado, hemos pedido la dirección de Dios, pero mi costumbre es encomendarme en las manos del Todopoderoso. Aquellos que puedan me acompañan de rodillas mientras yo me encomiendo al Señor. Amantísimo Padre y Dios nuestro, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta hora. Como siervo tuyo me pongo en tus manos, Señor. Tú sabes que nada puedo hablar de mí mismo. Te pido humildemente que lo que tú me des, eso yo pueda dar a tu pueblo. Me escondo detrás de la roca que es más grande que yo. Y humildemente te pido, Señor, que permitas que no me vean a mí, con todas mis imperfecciones, con un lenguaje en medio de un pueblo de labios inmundos donde yo mismo necesito de la limpieza de tu Espíritu Santo. Por eso te pido que tú me cubras y que vean a Cristo y a este exaltado, porque tú dices que cuando Cristo sea levantado, a todos atraerá a sí mismo. Gracias por saber que contestas nuestra plegaria, no por algún mérito en nosotros, porque somos indignos pecadores, pero en la sangre preciosa de tu amado Hijo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. El tema de esta noche es sumamente interesante. Como ustedes saben, en esta serie, con la Biblia en la mano, estamos respondiendo cada noche a 3 preguntas de las muchas que me han hecho en mis años de ministerio, las que más se repiten, las que más la gente ha preguntado. Así que yo he escogido estas junto con otras que ustedes cada noche están entregando y estamos tratando de responder. Esta noche toca el tema sobre la muerte, sobre qué pasa cuando los seres humanos les toca ir al sepulcro. Y dice así las preguntas que están redactadas para el tema de esta noche. ¿Creen ustedes, refiriéndose a nosotros como hijos de Dios, creen ustedes que al morir los justos vamos a estar con el Señor en el cielo? Esa es la primera pregunta a la cual vamos a responder. También hay otras 2 que luego las veremos. Tiene que ver con dónde están realmente los muertos ahora y qué del alma. La mayoría del mundo cristiano ha sido enseñado, tanto el mundo católico como el mundo protestante, que cuando una persona muere, si fue buena, se va a estar con el Señor en la gloria. Y usted lo escucha en los programas de radio, de televisión. Ah, nuestro hermano que ha muerto, allá está con el Señor glorificando su nombre. Claro, si la persona fue mala, pero muy, muy mala, porque sucede algo, que al morir todos son buenos, ¿verdad? ¿O no? Nadie dice que alguien era muy, muy malo, a menos que lo hayan matado por allá en una pelea, y aún así el malo fue el que lo mató. Pero sí, las personas que mueren según la doctrina católica en pecado mortal se van directo al infierno. El mundo cristiano evangélico enseña que los muertos o están en el cielo con el Señor o están en el infierno quemándose. Y el católico tiene un lugar más, el purgatorio, el purgatorio. Hasta hace algunos años atrás y por más de 1000 años, la iglesia enseñó
que aparte del purgatorio había otro lugar que se llamaba el limbo. Pero Benedicto XVI, al principio de su apostolado, de su obispado, dijo que el limbo ya no, y lo quitaron de la doctrina católica. Claro, no hay base bíblica para el limbo. Tampoco hay base bíblica para el purgatorio. No hay ningún versículo en toda la Biblia que enseñe que hay un lugar donde después de morir las almas van a pagar su condena o sus culpas, sus pecados, y que después de cierto tiempo de haber expiado sus culpas, entonces pueden salir del purgatorio e ir al cielo. Eso sería como una segunda oportunidad después de la muerte. No hay tal cosa, la palabra de Dios no lo enseña. Cristo ni los apóstoles jamás enseñaron tal cosa. Pero el mundo evangélico, protestante, que dice basarse en la palabra de Dios, dice que el destino de los muertos es o estar con el Señor en el cielo si murieron en relación correcta con el Señor, o en el infierno si murieron en pecado, no se arrepintieron y no aceptaron a Cristo. Esos son los dos lugares donde van los muertos. Y parece haber algunos pasajes de la Biblia que dieran a entender eso. Parece haber algunos pasajes de la Biblia que dieran a entender eso, que cuando una persona muere, se va a estar con el Señor. Por ejemplo, en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, dice en el versículo 21 en adelante, porque para mí, dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Este pasaje podría dar a entender, si uno lo lee con una idea preconcebida, que hay dos opciones: o vivir o morir. Si vivir es de beneficio para la obra, dice Pablo, pues me quedo aquí en la carne. Pero si morir puede ser mi elección, entonces prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Este es uno de los pasajes que se usa para enseñar que cuando una persona muere, parte a estar con Cristo. La palabra de Dios es muy clara con respecto a dónde van los muertos, y el mismo apóstol Pablo explica eso ampliamente en muchos pasajes de sus epístolas. Este, sin embargo, parece enseñar algo diferente, porque en los demás pasajes el apóstol Pablo explica qué va a pasar con los muertos. Y ya voy a regresar a este texto porque lo vamos a leer no con una idea preconcebida, sino con la idea que enseña el mismo apóstol Pablo en muchos otros pasajes, y vamos a ver que no se contradice.
Vamos a ver qué otra cosa dijo Pablo con respecto a los muertos que mueren en Cristo. ¿Se van a estar con el Señor al partir de esta vida? Veamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y esta sí es una enseñanza directa con respecto a lo que pasa en la muerte. Dice así, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los que duermen? Los muertos. No hay ninguna duda con respecto a que la Biblia le llama a la muerte un sueño y a los muertos dice que están dormidos en el Señor. De eso está hablando. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bueno, si Pablo creyera que al morir los muertos van a estar con el Señor, pues él diría, hermanos, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque nuestros seres amados que han muerto están con el Señor. Pero sigamos leyendo a ver lo que él dice. Si creemos que Jesús murió y resucitó, les pregunto a ustedes, ¿cuántos de los que están aquí creen que Jesús murió y resucitó? Puedo ver las manos. Alabado sea el nombre del Señor. Yo también creo que Cristo no solo murió, sino que también resucitó, ascendió al cielo, está a la diestra del Padre y va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y eso está también en la palabra de Dios. Y ya vamos a ver ese pasaje, porque es muy vital para entender esto. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también debemos creer que traerá Dios a la vida con Jesús a los que durmieron en él. Si tú crees que Cristo murió y resucitó, también debes creer que el Señor va a traer con Jesús a la vida a los que durmieron en él. Por lo cual, versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor. Y esta es la palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que estemos vivos cuando venga el Señor, no le vamos a ganar a los que durmieron a estar con el Señor. Pero tampoco los que durmieron nos van a ganar a nosotros, porque miren lo que sigue diciendo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es la consolación, el aliento del cristiano cuando se muere? Uno que muere en Cristo, porque dice los muertos en Cristo. Según el apóstol Pablo, la consolación es que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, juntamente con ellos. Fíjense esa palabrita tan importante. Juntamente con ellos
seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Cuándo es que vamos a estar con el Señor? ¿Cuando morimos o cuando Él venga y resucite a los que han muerto en Él? Hermanos, ¿no les parece incongruente que si Pablo creyese que en el momento de la muerte él sí iba a estar de inmediato con el Señor, que cuando él explica y dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de los muertos, les diga que la esperanza y la consolación es la venida del Señor, porque cuando Él venga los muertos van a resucitar para entonces junto con nosotros irnos a estar con el Señor para siempre. Si fuera cierto que al morir se van a estar con Cristo, entonces lo diría aquí, ¿no? Diría, hermanos, no se preocupen por los muertos, que allá están gozando, cantando alabanzas al Señor en el cielo. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Y el testimonio de la Biblia es consistente. Por todas partes de la palabra de Dios se enseña exactamente lo mismo. Vamos a leer, por ejemplo, en el libro de Salmos. En el libro de Salmos. En el Salmo 6. El Salmo 6. Dice el versículo 4. Este salmo lo escribió David. Salmo de David. Cuando David estaba en peligro de muerte, le suplica a Dios que le salve la vida. Y miren lo que dice el versículo 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el sepulcro, en el Seol, ¿quién te alabará? David dice, líbrame, salva mi vida, salva mi alma, porque si me muero y me voy al sepulcro, ya no te voy a alabar, Señor. Si fuera cierto que los muertos se van a alabar a Jehová, jamás él diría esto. En otro salmo lo dice más directo todavía. En el Salmo 115, Salmo 115, declara en forma categórica en el versículo 17, Salmo 115, 17. No alabarán los muertos allá. Ya es la abreviatura de Yahweh. Y-A-H. A veces en español lo transliteran con una J, Ja. Pero el verdadero nombre de Dios es Yahweh. Y es Ya. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos allá desde ahora y para siempre. Aleluya. Los muertos, dice aquí, no van a alabar a Dios. Líbrame, Señor, le dice David, porque si me muero, en el sepulcro, ¿quién te alabará? ¿Se acuerdan del rey Ezequías? La Biblia dice que era un buen rey, de los reyes de Israel, que la mayoría eran malos, que adoraban ídolos, que se apartaron del camino del Señor. Ezequías era un buen rey. Pero un buen día, el profeta del Señor, el profeta Isaías, vino a visitar personalmente al rey en su casa. Y le dijo, Ezequías, prepara tu casa, arregla tus cosas.
porque vas a morir y no vivirás. Les pregunto a ustedes, ¿les gustaría a ustedes saber de antemano cuándo se van a morir para arreglar sus cosas? ¿Sí o no? Algunos dicen no. Una vez hice esta pregunta y una señora que estaba así sentada me dijo, ¡ay, no! Y le digo, ¿y por qué no? Y me dice, porque si yo sé la fecha de mi muerte, me muero antes de miedo cuando se me acerque la fecha. No voy a llegar, de terror me voy a morir antes. Algunos dicen, claro que me gustaría saber. ¿De verdad te gustaría saber la fecha exacta cuando vas a morir? ¿Vivirías diferente si supieras la fecha cuando vas a morir? ¿Qué harías diferente a lo que estás haciendo ahora? Si supiera que te queda 6 meses de vida, ¿qué harías diferente? Si supieras que de verdad te queda 1 año de vida o 3 meses, ¿cómo vivirías? Pues entonces, vive así ahora. ¿Por qué vas a esperar a saber cuándo se te acerca el día de tu muerte para vivir como debieras realmente vivir todos los días de tu vida? Pero bueno, volviendo a la historia de Ezequías, el profeta Isaías le dice, arregla tu casa porque morirás y no vivirás. La historia la van a encontrar en el libro de Isaías, en el capítulo 38. Isaías 38, dice así. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Arregla tus cosas, porque esta enfermedad no hay cura, te vas a morir. Volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Yahweh y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ojalá todos pudiéramos decir lo que dijo Ezequías a Dios. Y él sabía que a Dios no lo podía engañar. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero cuando hablamos con Dios, no lo podemos engañar. Y él le dijo, Señor, acuérdate que yo he hecho delante de ti las cosas que a ti te agradan. Qué bonito fuera que todos nosotros pudiéramos decirle eso a Dios, ¿verdad? Señor, he vivido como a ti te agrada. Y Ezequías le pidió al Señor, Señor, dame más años de vida, no me quiero morir. Por favor, Señor, sáname. Y le suplicó. Pero miren qué argumento tan interesante usó Ezequías para convencer, entre comillas, a Dios que le alargara la vida. Y Dios lo escuchó y le alargó 15 años de vida. Lo sanó del cáncer porque tenía cáncer. Ahora el Señor lo podría haber sanado con solo haberlo dicho, sé sano. Pero lo mandó a hacer un tratamiento natural, a ponerse una masa de higos sobre su tumor, y el tumor fue desapareciendo hasta que quedó sano. A veces la gente dice, no, lo único que tienes que hacer para ser sano es pedirle a Dios y Dios te sana. Ajá. Pero a veces Dios usa remedios naturales, como hizo con Ezequías. Le mandó que le pusieran una masa de higo sobre el tumor, y el tumor poco a poco fue desapareciendo y le devolvió 15 años de vida. Pero no es eso por lo que cuento la historia. La historia la cuento para que vean el argumento que usó Ezequías con Dios. Miren lo que le dice en el versículo
17. He aquí amargura grande me ha sobrevenido en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol, la palabra Seol es hebreo para sepulcro, el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Ya, y Isaías le dijo, tomen masa de higos, pónganla en la llaga y sanará. Así que el argumento que usó Ezequías para con Dios al orarle, le dijo, Señor, si me muero, ya no te voy a alabar. Porque en el Seol, en el sepulcro, ¿quién te va a alabar? El que vive te dará alabanza. Si tú me alargas la vida, cantaré salmos en la casa de Dios todos los días de mi vida. Enseñaré tu verdad a mis hijos, proclamaré tu nombre, exaltaré tu grandeza. Por eso, Señor, sálvame, alárgame la vida. Y Dios se lo concedió. ¿No les parece que es un poquito raro este argumento? Si cuando uno se muere se va a estar con el Señor, alabar a Dios. ¿Cómo Ezequías le va a decir a Dios, Señor, alárgame la vida para que te siga alabando? Si cuando uno se muere se va a alabar a Dios al cielo. Más bien le hubiera dicho, Señor, más rápido, así más rápido estoy contigo. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a la muerte? Si los cristianos piensan que cuando se muere se van derecho con el Señor. La muerte más bien debiera ser anhelada, deseada, porque es el encuentro con Cristo. Pero yo no veo a nadie que cuando se está por morir dice, ay, más rápido que me muera. Porque en lo interior sabemos que la muerte no es un amigo, es un enemigo. Así le llama la Biblia a la muerte. Saben, los filósofos paganos, como Sócrates, Platón y otros, enseñaban que el cuerpo era la cárcel del espíritu. Y que cuando una persona moría, el espíritu quedaba libre y salía del cuerpo y ahora realmente tenía libertad. Todos los creyentes en las doctrinas paganas, como eran los griegos, como eran los romanos, como eran los egipcios, como eran los babilonios, los persas, todas las religiones paganas creen que cuando uno muere, no está realmente muerto, sino que el alma sigue viva en el mundo de los espíritus. Por eso los egipcios enterraban a los faraones con comida, con todo su oro, con todas sus joyas, para que tuvieran eso para la vida del más allá. Y hasta los enterraban con sus siervos y sus siervas y sus esposas. El cristiano no cree en la doctrina pagana de la inmortalidad del alma. Es una doctrina pagana. La Biblia dice que el único que es inmortal es Dios. Léanlo. El mismo apóstol San Pablo, escribiendo a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 6, dice el versículo
16, hablando de el único soberano Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El único que tiene inmortalidad es ¿quién? Dios. Entonces, ¿cómo dicen que el alma del hombre es inmortal? Si la Biblia dice que el único que es inmortal es Dios. Los hombres buscan inmortalidad. Aún los justos buscan la inmortalidad. Si la tuvieran por naturaleza, no la estarían buscando. Romanos capítulo 2. Dice el versículo 6. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Los buenos, los justos, los que perseveran en hacer el bien, dice que buscan gloria, honra e inmortalidad. Si el hombre busca la inmortalidad, es que no lo tiene por naturaleza. No lo estaría buscando si el alma fuera inmortal. Pero el único que es inmortal, dice la Biblia, es Dios. Los hombres somos mortales. Y la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Léanlo. Está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18 y en el versículo 4. Ezequiel 18, 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Y cómo dice la gente que el alma no muere? ¿Se dan cuenta que eso es una contradicción directa de lo que enseña la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que si Dios dice que el alma que pecare esa morirá, las almas van a seguir eternamente vivas y nunca mueren como enseñan la mayoría de las iglesias? Eso contradice la palabra de Dios. ¿De dónde sacan que el alma es inmortal? Pregúntenle. Que les muestren un solo versículo en toda la Biblia que diga que el alma es inmortal. Díganselo a su pastor, a su dirigente religioso, que le muestren dónde dice en la Biblia que el alma es inmortal, cuando la Biblia dice que el alma que pecare esa morirá. ¿Saben de quién es la mentira de que el alma es inmortal? Es la primera mentira del diablo. Cuando trató de engañar y engañó a Eva, le hizo creer, porque Dios había dicho, el día que comieres del árbol, ciertamente morirás. Vamos a buscarlo, está en el libro de Génesis, en el capítulo 2. Miren lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué dijo Dios? El día que pecares, ciertamente morirás. Pero ¿qué dijo el padre de la mentira? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Así le llama la Biblia al diablo. Nomás se los leo, no tienen que buscar el texto porque vamos a seguir leyendo ahí en Génesis, pero yo les voy a leer en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9.
Miren cómo le llama al diablo la palabra de Dios. La serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El diablo es el engañador del mundo entero. El mundo entero está engañado por Satanás. Y Cristo dijo sobre Satanás en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. San Juan capítulo 8. Miren lo que dijo sobre Satanás Cristo. Versículo 44, hablando a los judíos les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Qué cosa es el diablo? Mentiroso. Y cuando él habla, lo que habla es ¿qué? Mentira. ¿A quién le van a creer ustedes? ¿Al diablo o a Dios? Pues vamos a ver. Dios dijo: el día que de él comieres ciertamente morirás. Vamos a ver qué dijo el diablo. Génesis capítulo 3. Dice el versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ella comenzó a mentir, porque Dios no había dicho que no comieran de ningún árbol. Él le había dicho: de todos los árboles podéis comer. Pero miren lo que dice el diablo: así que Dios dijo no comáis de todo árbol del huerto. Ya estaba mintiendo. Eva lo corrigió de inmediato, y ese fue el problema, que se puso en conversación y en diálogo con el engañador, con la serpiente. Mejor hubiera salido corriendo. ¿Qué harían ustedes si encuentran de pronto que un animal que usted sabe que no puede hablar le comienza a hablar? Si se encuentran con un burro que le está hablando. Y peor, una serpiente, ¿verdad? Algunos huyen de la serpiente aun cuando no habla. Nomás la ven y salen corriendo. Eso es lo que hubiera hecho Eva, salir corriendo de la serpiente. Pero Eva se puso a discutir y le dijo, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios dijo: moriréis. La serpiente dijo: no moriréis. Mi pregunta es: ¿a quién le vas a creer tú? ¿Le vas a creer a Dios o le vas a creer al diablo? Dios dice que el que peca tiene que morir. Pero la serpiente dice: no moriréis. Al contrario, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿qué? Como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ahora miren qué sutil el engaño del diablo. No van a morir, al contrario, van a llegar a ser como dioses. La Biblia dice que Dios es espíritu, y la mentira del diablo con la cual ha engañado al mundo entero, y el mundo entero se cree esta mentira. ¿Saben cuál es? Que cuando te mueres llegas a ser espíritu. No está muerto, no más que ahora es
espíritu. Oh, el cuerpo muere, pero el espíritu sigue vivo. Por lo tanto, el que ha muerto no está muerto, está vivo. No moriréis, seréis como dioses, seréis espíritus. Otra vez les pregunto, ¿a quién le van a creer? ¿A Dios o al padre de la mentira? Pero amigos, esto es grave. ¿Tú me estás escuchando a través del canal? ¿Tú me estás escuchando aquí? El mundo entero cree que cuando una persona se muere, sigue viva en el mundo de los espíritus. O está en el cielo con Dios, o está en el infierno con el diablo, o si eres católico y la persona se murió y no era ni muy ni tan ni muy bueno ni tan malo, entonces se fue al purgatorio, pero sigue vivo, sigue sufriendo, sigue amando, está en el cielo, sigue con todas sus emociones como era antes. Si está en el infierno, tiene odio, tiene envidia, tiene rencor, tiene celos. Si está en el cielo, tiene amor para con Dios. Pero miren lo que dice la Biblia. Eclesiastés capítulo 9. Léanlo para que ustedes se convenzan por ustedes mismos que es una mentira del diablo seguir creyendo que los muertos tienen sentimientos, tienen pensamientos. Miren lo que dice. Eclesiastés está después de Salmos y Proverbios. Salmo, Proverbio, Eclesiastés capítulo 9. Dice el versículo, el que vamos a leer es el 5 y el 6, pero vamos a leerlo desde el 4. Para que vean lo que dice. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Para quién hay esperanzas? Para el que está entre los vivos. El que está entre los muertos ya no hay esperanza. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven, versículo 5, saben que han de morir. Pero los muertos nada saben. ¿Cómo? ¿Lo están leyendo en su Biblia? No vengan a decir que el pastor Gambetta les cambió toda su manera de pensar. Yo no estoy cambiando la manera de pensar a nadie. Yo les estoy leyendo la palabra de Dios con la Biblia en la mano. Y les dije que traigan sus Biblias. Y si creen que la Biblia que les dimos a la entrada está cambiada, pues traigan la que ustedes tienen en su casa y léanlo ustedes mismos. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Si estuvieran en el cielo con el Señor, tendrían amor. Pero aquí dice, su amor se acabó. Si estuvieran en el infierno, tuvieran odio o tuvieran envidia. Pero aquí dice su amor, su odio y su envidia, y esas son ejemplos de emociones o sentimientos. No tienen ni emociones, ni sentimientos, ni pensamientos, ni actos. Miren lo que dice el versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, o sepulcro, donde tú vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Más claro? Ni que le eches agua. En el sepulcro donde vas, no hay obra,
Nadie hace nada después de la muerte. Ni trabajo, ni ciencia, ni conocimiento, ni sabiduría. Y entonces, ¿dónde van los muertos? ¿Y qué pasa con ellos? La muerte es un sueño. Los muertos están dormidos, pero es el sueño de la inconsciencia. En el momento que una persona muere, deja de sentir. Y todos lo sabemos. Todo el tiempo decimos, qué bueno que ya descansó porque ya no sufre. Pero que pensamos que es solo el cuerpo que sufre. Pero ahora el alma ya no sufre. La Biblia dice que los muertos no saben nada. En ese mismo momento de la muerte se detiene, se acaba el proceso cognoscitivo. Proceso cognoscitivo quiere decir el pensamiento, el sentimiento. Lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno cree, todo eso termina con la muerte. Léanlo, está en el Salmo 146. Salmo 146. Dice así: alaba, oh alma mía, a Jehová. Estamos en el versículo 1. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Lo mismo que ya leímos antes, que le dice David a Dios: Señor, sálvame porque si me muero no te voy a seguir alabando. Aquí él dice: cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento, vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Amigos, qué claro lo que enseña la Biblia. Sale su aliento, deja de respirar. El polvo vuelve al polvo como era, y en ese mismo momento perecen sus pensamientos. No sigue pensando. Si estuviera en el cielo, tuviera pensamientos. Si estuviera en el infierno o en el purgatorio o en cualquier otro lugar, pensaría, sentiría, tendría amor, odio, envidia, lo que fuera. Pero dice que nada de eso sucede en la muerte. Y usted dice, pero entonces, ¿dónde están los muertos? Yo entiendo que el cuerpo, dice la gente, pues claro, va al sepulcro, pero ¿y el espíritu no va con Dios? Sí. El espíritu va con Dios. Y usted dice, espérese, pastor, ¿qué está diciendo? Me acaba de decir que las almas no son inmortales. Bueno, no confundan lo que es alma con espíritu. Y usted dice, bueno, ¿y qué es espíritu? Vamos a leerlo. ¿Cómo está constituido el hombre? Cuando Dios creó al hombre, la historia está en la primera hoja de la Biblia, en Génesis capítulo 2. Nos dice cómo está constituido el hombre. Dice el versículo 7. Entonces Yahweh Elohim, Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. En el idioma en que se escribió la Biblia, en hebreo, tierra se dice Adamá. Adamá. Quítenle la A final y ¿qué dice? Adam. Ese es el nombre de Adán. Quiere decir tomado de la tierra. Y se lo dijo Dios
en el capítulo 3, versículo 19, al pecar, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y lo llamó Adán. Adán quiere decir tomado de la tierra, tierra, en masculino, Adán, en femenino, Adamá. Ok, volvamos a Génesis 2:7 a ver cómo está constituido el hombre. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, Adamá, y sopló en su nariz aliento de vida, Ruach Hayah, aliento de vida. Ruach se dice en hebreo aliento. Pero escuchen bien ahora, porque la palabra ruach se traduce también como espíritu. Aliento, soplo, espíritu. Es la misma palabra que se usa para Espíritu Santo. Ha-ruach quiere decir el espíritu. Ha es el artículo en hebreo, ha-ruach, ha-kodesh, el Espíritu Santo. La misma palabra. Dios sopló, dice aquí, en su nariz, ruach, espíritu, aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Aquí en esta Biblia lo traduce como ser viviente. La palabra en hebreo es nefesh. Nefesh. Así que si tuviéramos una pizarra, yo escribiría en la pizarra: tierra más espíritu igual a nefesh. Adamá más ruach igual a nefesh. Pero la palabra nefesh se traduce con otra palabra también. A ver, algunos de ustedes tienen algunas Biblias que no dice espíritu de vida. ¿Qué dice? Alma viviente. Léanlo bien. En la Valera del 60 dice, fue el hombre es ser viviente. Pero en la Biblia suya, ¿cómo dice? Alma viviente en la suya, ¿verdad? Esa es Valera antigua. La misma palabra que se traduce como ser vivo, también se traduce como alma viviente, porque un alma es un ser vivo, es una persona o puede ser también un animal. Y en la Biblia se le llama alma a los animales. Y usted dice, ¿cómo, pastor? ¿A poco los animales tienen alma? Yo no dije que los animales tengan alma, yo dije que los animales son almas. ¿No me creen? A ver, vayan a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. El que lo encuentra se va a poner en pie y lo va a leer. Estamos aquí leyendo cuando caigan las plagas postreras y quiero que me lean en el versículo 3. El que lo encuentre me va a leer el versículo 3. A ver, allá, hermano. Ajá, su Biblia dice, murió todo ser viviente que había en el mar. Ahora que se ponga en pie otra persona en cuya Biblia no dice ser viviente y que lo lea. A ver, hermana. Muy bien. La Biblia de la hermana Jolie dice, y murió toda alma viviente que había en el mar. No se está refiriendo a hombres del mar, se está refiriendo a los peces, se está refiriendo a los
animales del mar. Es más, en la primera hoja de la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando habla acerca de los animales y de los peces, les llama almas. Solo que en nuestra Biblia Valera del 60 lo traduce como seres vivos, pero es la misma palabra que se usa para el hombre, nefesh. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 20 dice: dijo Dios, produzcan las aguas almas vivientes, aves que vuelen sobre la tierra. En esta Biblia lo traduce seres vivientes, pero la palabra es nefesh, almas vivientes. Lo mismo que se dice que es el hombre, un alma viviente. Otra vez, en el versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y toda alma viviente que se mueve. La palabra otra vez es nefesh. Luego, cuando produce a los animales en la tierra, otra vez usa la misma palabra, versículo 24. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Pero la palabra que se traduce aquí, seres vivientes, es nefshim, que en hebreo es el plural de nefesh. Nefshim, que quiere decir seres vivientes, almas vivientes. Veamos otro versículo. Génesis capítulo 7. Aquí está hablando del diluvio. Y dice que se murieron todas las almas. Porque las almas son seres que tienen vida. Génesis capítulo 7. Dice el versículo 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser. Y la palabra ser es alma. Toda alma que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Noten que dice todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. Peces, aves, animales, reptiles y todo hombre tiene espíritu de vida en sus narices, porque la palabra espíritu de vida quiere decir soplo, aliento, vida, respiración. El hombre está hecho de la parte física, que es, en el caso del hombre, hecho del polvo de la tierra, y luego Dios le sopló aliento, espíritu de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. El alma es la unión del cuerpo con el espíritu. Se forma un alma. Por eso la Biblia le llama almas a todos los seres vivos. Alma. A ver, hermanita Huerta, léanos allí en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Léanos por favor el versículo 5. Y allá en la pantalla nos pueden poner versión Reina Valera de 1909. Gracias. Abraham tomó a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos los ganados que habían conseguido, y a todas las almas que habían conseguido en Aram. Aquí dice las personas en nuestra Biblia, pero la palabra que dice allí es almas que habían adquirido en Harán. Y esa es RVA, Reina Valera Antigua.
alma o persona es lo mismo. Entonces eso que la gente dice, no, es que el alma es inmortal. ¿Cómo va a ser inmortal si son todos los seres vivos que mueren? ¿Saben ustedes que la Biblia hasta dice que hay almas muertas? Personas muertas. Y usa la palabra alma muerta. Entonces, viendo lo que hemos visto hasta ahora, y volviendo a eso del espíritu y del alma, el espíritu es la vida, el soplo que Dios le da, y eso lo da Dios. La parte física es el cuerpo, la carne que vuelve al polvo como era. Pero el espíritu, la vida, vuelve a Dios que lo dio. Vamos a leerlo. Eclesiastés capítulo 12 y versículo 7. Y por cierto, ya respondimos la tercera pregunta que está aquí. ¿Dónde realmente están los muertos? ¿Qué es el alma? ¿Y qué pasa con el alma? Ok, en Eclesiastés capítulo 12 y versículo 7, está hablando ahora del proceso a la inversa. Recién vimos el proceso de la formación del hombre. Fue hecho del polvo de la tierra, Dios sopló en su nariz espíritu de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. Ahora veamos el proceso a la inversa. Y el polvo, versículo 7, vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu no es el hombre. El espíritu es la vida, el soplo, la respiración que Dios le da y Dios lo quita. Dios dio, Dios quitó. Pero no es algo consciente como la gente se imagina, que el espíritu es algo consciente. Ya vimos que no es así, la Biblia dice que no. Así que el espíritu vuelve a Dios, el polvo vuelve a la tierra. ¿Dónde se va el alma? ¿Dónde se va el alma? ¿Se va al cielo? ¿A dónde va el alma? El alma es la unión del cuerpo con el espíritu. Cuando usted separa los dos, el alma ya no existe. Al separarlas, porque entonces ya el cuerpo es cuerpo y el espíritu es respiración, vida, soplo, pero el alma ya no existe porque tiene que estar unida con el cuerpo. A ver, les voy a dar un ejemplo. Le voy a pedir aquí al hermano que me preste su corbata. ¿Usted me la presta, hermano? Ok. Y le voy a pedir a una hermana que me preste si tiene un pañuelo. Y ojalá que no sea rojo para que se diferencien. Ok. ¿Alguna hermana tiene un pañuelo? ¿O un hermano pañuelo blanco? A ver. Que esté limpio, ¿eh? Ok, si me prestan un pañuelo. Muchas gracias. Ya se los devuelvo. No lo voy a ensuciar. Ok. Gracias. Ok. Vamos a imaginarnos que esto representa la tierra, el polvo de la tierra. Por cierto, la palabra Adamá en hebreo viene de una raíz, Adam, que es hombre, pero que también Edom quiere decir rojo. ¿Se acuerdan el hermano de Jacob que se llamaba Esaú, pero su sobrenombre era Edom? Lo pueden leer en Génesis capítulo 34, me parece que está. Déjenme ver si está ahí, Génesis capítulo 34. No está en el 34, pero debe estar en el 36.
36:1 dice: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. ¿Qué quiere decir? Rojo, pelirrojo, porque Esaú era pelirrojo, era de pelo rojo, por eso le llamaban el pelirrojo, el rojo, Edom. Así que está muy apropiado que representemos la tierra con el color rojo, ¿verdad? Porque la tierra es rojiza. Cuando tiene mucho abono se vuelve negra, ¿verdad? Humus le llamamos a la tierra negra. Humus, cuando es bien negra, es que tiene mucha materia orgánica. Pero normalmente la tierra es roja. Ok, así que imaginémonos que esto es tierra. Ok, con el permiso del hermano lo voy a poner aquí. Es la tierra. Ok, no lo voy a pisar. Eso es tierra. Imagínense que Adán todavía no existe. Eso que está allí, ¿es Adán? ¿Es Adán? ¿Qué es? Tierra. Ahora imaginémonos que esto otro es espíritu de vida, la vida que Dios tiene y que le pertenece a Dios. Es el único que Él puede dar la vida. ¿Ok? Les pregunto, antes de que Dios formase a Adán, esto, que es el espíritu, ¿era Adán? ¿Existía Adán? No existía. Ese espíritu que solo Dios tiene porque Él es la vida y Él da la vida. Así que esto es el espíritu, imaginémonos, ¿verdad? Ok, ahora vamos a hacer como que Dios está formando a Adán. A ver, ¿a dónde está Gilberto? Acércate aquí, me vas a tener el micrófono para yo poder usar mis manos. Dios toma el polvo de la tierra, lo forma en un muñeco de barro y luego le sopla en su nariz aliento de vida. Y el hombre llega a ser un alma viviente. ¿Ok? Aquí vamos a formar el alma viviente, que es la unión del soplo de vida, el espíritu, con la tierra, el polvo. ¿Ven el alma? ¿La ven o no la ven? Esta es el alma, es la unión de los dos. Tiene dos brazos y tiene dos piernas. ¿La están viendo, verdad? Ok. Ahora vamos al proceso a la inversa. Dios retira la vida. El polvo vuelve al polvo, dice la Biblia, como era. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Dónde se fue el alma? ¿Dónde está el alma? ¿La ven? Pero la vieron. Existía, pero ya no está más. No se fue a ninguna parte, ni se fue al cielo. Lo que se fue al cielo fue el espíritu, la vida que Dios le dio. Lo que se fue al sepulcro fue el cuerpo, la parte material. Pero el alma simplemente dejó de existir, porque el alma es la unión del cuerpo con la vida, el espíritu, el soplo que Dios le da. Gracias. ¿Puedes devolver esto, por favor? ¿Les ayudó eso a entenderlo? Vamos a leerlo. La Biblia enseña exactamente esto. Miren en el libro de Job. Busquen el libro de Job. Está justo antes de Salmos. Y vamos a buscar allí en Job, en el capítulo 7. Job capítulo 7. Dice el versículo 21. ¿Por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana,
ya no existiré. ¿Qué pasa cuando alguien duerme en el polvo? ¿Se muere? Si lo buscas al día siguiente, ¿qué pasa? Ya no existe. El alma no se va ni al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio, simplemente deja de existir, porque el alma es la persona. Y está diciendo Job, si duermo en el polvo y me buscas de mañana, ya no existo. Vean el versículo 7 del mismo capítulo 7. Acuérdate que mi vida es un soplo, que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Dejaré de existir. Como la nube se desvanece y se va. Ustedes han visto la niebla por la mañana, ¿verdad? Son nubes que están bajitas. Cuando yo vengo a veces de regreso del rancho allá a La Esperanza y voy bajando de la montaña para llegar a Ensenada, que es al nivel del mar, veo toda la ciudad de Ensenada cubierta con una nube. No puedo ver ni las casas porque todo está debajo de la nube y yo estoy más alto que las nubes. Pero cuando el sol calienta, la nube se desvanece, desaparece y se va. ¿A dónde se va? Dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. No le tengan miedo a los muertos, que los muertos no regresan a su casa. La gente dice, anda un alma en pena, anda un ánima rondando. No hay tal cosa. La Biblia dice que los muertos descienden al sepulcro y no vuelven a subir, no regresan más a su casa, ni su lugar les conocerá más. En el capítulo 14 da otras similitudes. En el capítulo 14 dice el versículo 1, el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y rápido es cortado. Huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados. El número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Deja de ser. Versículo 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún. Sus renuevos no faltarán porque queda la raíz en tierra. Si se envejece en la raíz, en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, hará copa como planta nueva, vuelve a retoñar. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Fíjense la pregunta, ¿dónde estará el que muere? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no se despertarán ni se levantarán de su sueño. ¿Hasta cuándo?
hasta el cielo. Hasta que no haya cielo, no se despertarán de su sueño. La pregunta es, ¿entonces la muerte es el fin de todo? No, lo leímos al principio de nuestro tema. Los muertos en Cristo resucitarán cuando Él venga. Y junto con nosotros los vivos seremos arrebatados en las nubes a dar la bienvenida al Señor en el aire, para entonces irnos para estar para siempre con Él. Miren la pregunta que hace Job, versículo 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé, y tendrás afecto a la hechura de tus manos. Hasta que el Señor venga y llame a los muertos, despertad, cantad, moradores del polvo. Entonces, dice Job, yo te responderé. Y en el capítulo 19, la esperanza de la resurrección está plasmada con palabras que Job dice, ojalá se escribieran en tablas de piedra o con letras de fuego se esculpieran. Job capítulo 19, dice el versículo 23, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? ¿Y cuáles son las palabras que Él quiere que se escriban para siempre en piedra, en plomo, en un libro? Estas son las palabras. Yo sé, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive, aleluya. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro. Fíjense lo que dice, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Si fuera que va a ver a Dios cuando muere, diría, después de deshecha esta mi piel, voy a ver a Dios. Pero dice, en mi carne veré a Dios. Quiere decir que él creía en la resurrección de la carne, que el Señor va a volver a la vida a los muertos. Esa es la esperanza bendita de todo cristiano, que el Señor vendrá a buscar a sus hijos y los resucitará en ese día postrero para que estemos con Él para siempre. ¿Saben por qué? Porque la Biblia no se contradice. Y les dije al principio que íbamos a estudiar esto, ya el tiempo se nos fue, no me da tiempo para hablarles del juicio final. Pero solamente les digo este versículo. Segunda de Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su reino y en su venida. Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, díganme ustedes esto, si cuando una persona se muere, como enseñan la mayoría de las religiones e iglesias, porque hermanos, y no es con deseo de ofender ni de atacar a nadie, pero los pentecostales dicen, el hermanito que se murió allá está en la gloria. Pero los católicos dicen que el Señor lo tenga en su gloria. ¿Creen lo mismo? Y los bautistas creen lo mismo. Y los mormones creen lo mismo. Los mormones creen más que eso. Los mormones creen que después de muerto sigues vivo en el mundo de los espíritus. ¿Se acuerdan que lo vimos antenoche? Que los mormones creen que uno se puede hasta bautizar por los muertos y que los muertos pueden creer en el mundo de los espíritus, y si alguien se bautiza por ellos, pueden llegar al mundo de los espíritus a llegar a ser igual que Dios, llegar a ser dioses.
Esa es enseñanza mormona. Pero la mayoría del mundo, por eso dice que el diablo engaña al mundo entero con su mentira. Y la mentira del diablo es que los muertos están vivos, son espíritus, no están muertos. Cuando la Biblia dice que lo mismo que le pasa a los animales le pasa a los hombres. Eclesiastés capítulo 3. Ya leímos en Eclesiastés 9, donde dice que los muertos nada saben, pero miren lo que dice Eclesiastés capítulo 3, dice en el versículo 20, vamos a leer desde el 19. 19. Eclesiastés 3:19 dice así: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Entonces, si la Biblia dice que lo mismo que le pasa a los animales, le pasa a los hombres, que la misma respiración, la misma vida, el espíritu que Dios le dio, porque ya vimos que en el diluvio todo ser que tenía espíritu de vida en sus narices murió. Y aquí dice que le pasa exactamente lo mismo. ¿Quién dice, versículo 21, que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Quién dice tal cosa? Es una pregunta que hace. Lo mismo le sucede a los hombres que a las bestias. Se acaba su vida, vuelven a la tierra. Pero hay algo. Los que mueren en Cristo resucitarán. Y resucitarán para estar con Él por toda la eternidad. Los impíos también van a resucitar. Pero van a resucitar para ser condenados. Leamos nuestro último versículo en esta noche, ya que el tiempo ha transcurrido. San Juan, capítulo 5. San Juan. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. San Juan, capítulo 5. Dice el versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuántos? Todos. ¿No más los buenos? Todos los que están en los sepulcros. ¿Dónde es que están los muertos? ¿No dice ahí en el cielo o en el infierno? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno
saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de ¿qué? De condenación. Miren, los impíos van a resucitar para ser condenados y echados al lago de fuego. Y los justos resucitaremos, y nos toca morir antes de la venida del Señor, con todos los redimidos. Seremos resucitados para vida eterna. Y usted me dice, sí, pastor, todo esto está muy bien, pero ¿y el primer versículo que nos leyó? No me he olvidado. ¿Se acuerdan de Filipenses 1, donde Pablo decía, no sé qué hacer, si morir o seguir vivo? Porque si me muero, es mejor, pero si sigo vivo, es más necesario. Así que estoy en aprieto, no sé si partir y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor, o si quedarme en la carne es más necesario por causa de la obra de Dios. ¿Por qué Pablo dice partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor? ¿Cuándo es que Pablo cree que iba a partir para estar con Cristo? Wow, y les dije que era el último versículo, ¿verdad? Se me había olvidado de verdad que les había prometido explicar ese versículo. Pero necesito leer lo que Pablo dice cuando él esperaba estar con Cristo y recibir la corona de vida eterna. Así que leamos ese versículo, ¿sí? Con el perdón de ustedes. Está en la epístola de Pablo a Timoteo, es respondiendo a ese primer versículo y explicando para que ustedes vean que la palabra de Dios no se contradice. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 4, segunda de Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando Él venga en su reino, Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero luego Pablo dice, en la misma epístola, unos versículos más abajo, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esto en Roma y estaba esperando su segundo juicio. No salió bien de ese juicio. Lo decapitaron. Su cabeza rodó por el suelo. Y Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuál es aquel día? El día que él acaba de hablar unos versículos antes, cuando Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, cuando Él venga en su reino. Y Él dice, el Señor me tiene guardada la corona de vida, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. El juez que viene a juzgar me dará la corona de vida en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo esperaba que en la venida de Cristo él iba a recibir la corona de justicia, no en la muerte, porque él dice, voy a morir. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, pero el día de la venida del Señor me dará la corona de justicia. Entonces, ¿qué quiso decir cuando él dijo, partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor?
Pablo dice, bueno, parece que hay dos opciones, la muerte o seguir vivo por el beneficio de la obra. También estaba en la cárcel cuando él escribió eso. Estaba sufriendo, estaba atado a cadenas. Sus muñecas estaban atadas en una celda. Yo visité la cárcel del apóstol Pablo. Se llama la cárcel Mamertina. Si alguna vez usted va a Roma, siempre le llevan a conocer el Coliseo romano y la Vía Apia, pero muy pocas veces llevan a los turistas a conocer la cárcel Mamertina. Está sobre la Vía Apia, cerca del Foro Romano, a 2 cuadras del Coliseo, pero muy pocas personas van allí. La cárcel Mamertina, donde pasó el apóstol Pablo sus últimos días, es un agujero cavado en la misma roca, debajo de la tierra. Solo es un orificio redondo, un hueco. Habían ahuecado abajo e hicieron un cuarto. Y ese cuarto, por el cual solamente entraba luz por la parte de arriba, hoy en día le abrieron otra entrada a la cárcel para que los turistas puedan bajar allí por una escalera. Pero antes bajaban a los presos con sogas por ese hueco que no tenía ventanas ni puertas, sino solamente un agujero arriba. Les servía de vivienda, de comedor, de baño, de dormitorio, en ese lugarcito tan reducido, húmedo por estar debajo de la tierra. Y todavía lo ataban con cadenas a la pared. Y Pablo dice, mejor morir. Pero si Dios quiere que me quede con ustedes por beneficio de la obra, pues entonces no sé qué escoger. Aunque deseo partir y estar con Cristo, quedar es mucho mejor. Por 2 razones Pablo dice partir y estar con Cristo. Él lo que anhelaba era la venida del Señor. Y él estaba diciendo, yo lo que quiero es que venga el Señor para irme con Él. Partir y estar con Cristo es cuando Él me venga a buscar. Pero si todavía hay que hacer la obra para que más almas se conviertan, pues entonces que no venga todavía el Señor para la salvación de más almas. Pero lo que pasa es que cuando la gente lee ese pasaje, como le han dicho que al partir uno se va al cielo, vienen con una idea preconcebida y piensan que Pablo está hablando de partir al cielo en el momento de la muerte. Cuando él dice partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor o que morir o que seguir vivo sería que Cristo venga. Pero si es necesario que demore aún un poco de tiempo para la salvación de más almas, entonces no sé qué escoger. Y hay otra razón por la cual Pablo dice partir y estar con Cristo. No solo porque él anhelaba la venida del Señor, y lo acabamos de leer en su testamento final, donde dice, y me dará el juez justo en aquel día la corona de vida eterna, y no solo a mí, sino a los que aman su venida. Él ama, que se titula, a ver, por aquí la traje, esta serie. Es más, tengo 2 series que hablan de este tema y sé que les va a interesar mucho. La primera se titula La muerte y el espiritismo y es una serie que grabé, no les puedo dar la fecha exacta, pero hace más de 20 años. Y en esta serie, que no está en video, sino que estaba solo en cassettes, pero la pasamos de cuando había cassettes a cuando se inventaron los CD, los discos compactos, se transfirió hace unos meses atrás, se transfirió a CD. Y esta serie se llama La muerte y el espiritismo.
En esta serie, el primer tema se titula ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? El segundo, casas embrujadas y fantasmas. El tercero, secreto del mundo de los espíritus. Y así sucesivamente, son en total 8 temas. El último se titula La parábola del rico y Lázaro. Y también trae la verdad sobre el infierno y qué es el alma. Todo esto viene en esta serie. Pero les digo algo más de esta serie. Hoy, sin haberlo planeado así, en esta serie hay un testimonio que una persona contó. Esta serie la di en la iglesia central de aquí de Los Ángeles. Y una persona que dio un testimonio y que está incluido en esta serie está presente esta noche aquí. Yo no les voy a decir lo que dice el testimonio, pero él está aquí presente. Solamente les voy a decir que tiene que ver con el espiritismo. Y es algo impresionante lo que este joven, todavía está joven, pero en aquellos días estabas mucho más joven, ¿verdad? ¿En qué año fue eso? ¿Te acuerdas? Panamericana, sí. '92, hace 20 años atrás, ¿verdad? ¡Wow! 20 años atrás. Y ustedes dirán, está muy vieja la serie. Déjenme decirle, la palabra de Dios está más vieja. Y no cambia. Por eso esta serie no pasa de moda. Porque es la verdad de la palabra de Dios. Ahora, este joven cuenta algo impresionante aquí. Secretos del mundo de los espíritus. Dios lo sacó a él de una muerte segura y le ha salvado la vida muchas veces. Muchas veces le ha salvado la vida. Y él está aquí en esta noche. Yo no me imaginé que él iba a estar aquí en esta noche. Ni tampoco tú pensabas venir, ¿verdad? Pero estás aquí. Escuchen el testimonio de este joven, lo que él cuenta de cuando él estuvo fuera de Cristo en el mundo de los espíritus. Bueno, no les voy a decir más. También viene la historia aquí, en el tema titulado Casas embrujadas y fantasma, viene la historia de una médium espiritista que cuando se convirtió y la fueron a bautizar, la pusieron en el agua el pastor, y era una iglesia que yo estuve en esa iglesia en Toronto, Canadá, y fui a predicar allí, y el pastor mismo me contó a mí la historia. El pastor Fairbank, cuando la pusieron en el agua a esta mujer para bautizarla, el diablo trató de impedir que la bautizaran y el pastor trataba de meterla debajo del agua y no podía, y pidió ayuda a los diáconos para sumergirla y no la podía sumergir, y el diablo tomó posesión de esta mujer en el bautisterio y comenzó a decir un montón de cosas y a reírse. Y decía, miren los cristianos aquí. Si ese hombre que está allí, y era el primer anciano de la iglesia, es un adúltero. Y le sacó los pecados, los trapitos al sol delante de toda la gente, uno por uno, y la gente comenzó a salir y a correr porque no quería que le dijeran sus pecados. Pero ¿saben lo que hizo el diablo? Agarró a esta mujer, y no es chiste, hermano, y no es de risa, imagínense que le pasara a alguno de ustedes eso. ¿Saben lo que hizo el diablo? Sacó a la mujer del agua, la voló por arriba de la gente, y la iglesia tiene un balcón así como este en la parte de atrás, y le entran más de 500 personas, más o menos de este tamaño la iglesia, y la golpeó contra el balcón y cayó ella toda golpeada. Pero eso no es toda la historia. Escuchen cuando el diablo se le apareció al pastor y lo amenazó de muerte si la bautizaba. Es muy interesante. Secretos del mundo de los espíritus. Y cuando el pastor me contaba a mí esa historia, yo estaba en su oficina pastoral
Y me dice el pastor, ahí en esa silla donde usted se está sentado, ahí se sentó el diablo. Yo no sabía, dice, que era el diablo. Era un hombre muy apuesto, bien vestido, con un traje gris. Hablaba muy bien, alto, bien parecido. Y me dijo, no se meta con mi novia, porque esta es mi mujer. Y si usted la hace cristiana, usted la va a pagar. No se atreva a bautizarla. Y el pastor le trató de comenzar a explicar que esa era una decisión de ella, etcétera. Y la persona se fue enojando más y más, hasta que en un momento explotó, lo amenazó. Y le dijo, ¿usted sabe por qué se le reventaron las llantas del carro? ¿Usted sabe por qué le aparecen pinchadas a cada rato? Porque yo mando a quien se lo haga. Y cuando estaba bien enojada la persona allí, que por cierto, esta mujer tenía relaciones sexuales con este individuo, dice el pastor que se enojó tanto y que en un momento salió, pero la puerta estaba cerrada y atravesó la misma pared. Amigos, los espíritus no son muertos que se aparecen, son demonios, ángeles satánicos que se hacen pasar por muertos, pero no son muertos. Yo espero que la hermanita Lucía, yo le llamé esta tarde y le dije que traiga bastantes series de estas, porque yo sé que todos ustedes la van a querer. No solamente por esas historias, sino por los temas que trae sobre la muerte y sobre el infierno y sobre la parábola del rico y Lázaro. Recuerden, no está en video, está en audio, la puede escuchar, pero no la puede ver. La otra serie se llama Secretos del Mundo de los Espíritus. Es muy similar a esta, solo que no trae el testimonio de este joven ni otros testimonios que hay ahí, pero trae los mismos temas. Podemos comunicarnos con los muertos, a dónde van los muertos, qué es el alma, qué es el espíritu, dónde van los muertos al morir, la pura verdad sobre el infierno, la parábola del rico y Lázaro, y también explica primera de Samuel 28, cuando supuestamente la pitonisa le hace aparecer a Samuel al rey Saúl y le hace venir a Samuel. Aquí explico que no fue Samuel y les demuestro por la Biblia que fue el diablo el que se le apareció. Muy interesante. Esta sí está en video y esta es una serie reciente, pero escuchen estos temas y así me excuso de no haber completado el tema de esta noche, que iba a tocar el tema de la parábola del rico y Lázaro. Vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle al Señor que Él selle este mensaje en nuestro corazón. Puede ser que ustedes tengan muchas preguntas sobre este tema, porque es un tema muy delicado. Es un tema muy difícil. Porque si toda la vida te han enseñado que tu mamá o tu papá o tu abuelito o tu hijo o tu hija que murieron están allá en el cielo, y ahora de pronto el pastor Gambetta viene y te dice, no están allá. Tú dices, ay, 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 ¿y ahora qué? Y peor todavía, como algunos que dicen que han hablado con sus seres queridos. Eso se llama espiritismo, tener comunicación con los muertos. No es con los muertos. La Biblia dice que eso es abominación para con Jehová y que realmente no son espíritus de muertos que se aparecen, sino son ángeles caídos que personifican a los muertos. Todo eso está incluido en esta serie con los textos bíblicos que lo demuestran. Este es un tema muy delicado, por eso tenemos que pedirle al Señor que selle este tema en nuestros corazones, para que no seamos confundidos, porque esto es algo en que mucha gente tropieza, porque dice, pero es que toda la vida me dijeron, como le decían a mi esposa, ella
perdió su mamá cuando tenía 11 años de edad. Tenía 2 hermanitos más chicos, quedaron huérfanos de madre. Y sus familiares le decían, pórtense bien, no lloren, que su mamita los está viendo desde el cielo. Y eso es lo que nos enseñan desde niños, toda la vida, que nuestros seres queridos están en el cielo. Mi esposa, cuando conoció la verdad de la palabra de Dios, me dijo, por primera vez tuve paz en mi corazón, sabiendo que mi mamá no estaba viéndonos a nosotros desde el cielo, como nosotros sufríamos por no tener mamá, por andar de casa en casa, hasta que finalmente su papá se volvió a casar, ya un tiempo después, y volvieron a tener un hogar. Dice, ahora yo tengo paz de saber que mi mamá no vio todo eso, sino que está dormida, ni que estaba en el purgatorio, como me decía mi abuela. Reza, tienes que ir todos los domingos a misa, y si es posible, 2 y 3 veces por semana. Ve a misa para rezar por el alma de tu mamá que salga del purgatorio. Qué terrible era eso para mí, pero ahora sé que mi mamita estaba durmiendo. Eso es lo que ella llegó a comprender. Y qué paz tenemos nosotros, que buenos y malos, justos y pecadores, todos iguales, esperando el día del regreso de Cristo, cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quieres darle gracias a Dios por esta gran verdad que su palabra te ha revelado en esta noche? ¿Cuántos están agradecidos al Señor por esta luz que el Señor les ha dado en su santa palabra? Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a postrarnos para orar. Padre Santo y Dios nuestro, en esta hora queremos agradecerte por tu santa palabra, por este libro eterno. Tú dices en tu palabra, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Tú dices, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Gracias por este libro que nos revela la verdad. Gracias porque sabemos que en Él tenemos toda la verdad que Jesús nos ha revelado. Y gracias por Cristo, nuestro Salvador, porque en Él tenemos esperanza de vida eterna. Sabemos, Señor, que para poder tener vida eterna tenemos que creer en Cristo. Y todo aquel que muere, pero ha creído en Él, no morirá eternamente. Oh Señor, permite que si hay alguno en esta hora que está escuchando este mensaje, ya sea aquí dentro de este recinto sagrado, o a través del canal de televisión, o a través del internet, o a través del video, donde quiera que esté, pero no ha hecho la decisión más importante de su vida, que es aceptar a Cristo como Señor y Salvador, que en esta misma hora lo pueda hacer, pueda recibirte en su corazón, aceptarte como el único que puedes dar vida eterna. Que reconozcamos que necesitamos de Cristo como nuestro Salvador, que lo aceptemos plenamente, porque si queremos ver a nuestros seres amados una vez más, cuando tú vengas a buscar a tus hijos que te fueron fieles, que también nosotros podamos entrar en la vida eterna con ellos para estar contigo por toda la eternidad. Sella este mensaje en nuestro corazón, ayúdanos a creerlo. Así como dice tu palabra, que el que no reciba la verdad en su corazón va a ser engañado con un terrible engaño del diablo. Ayúdanos a creer la verdad, a recibirla, a aceptarla, a creerla y a vivirla en nuestra vida. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir aprendiendo más de tu palabra, porque te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador, Yahshua, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Les despedimos porque el tiempo ha transcurrido. El tema de mañana es ¿qué acerca de la alimentación? ¿Por qué
los adventistas no comen mariscos y carne de puerco. ¿Acaso no dice la Biblia que Cristo limpió todos los alimentos? ¿Qué acerca del vegetarianismo? Ustedes los adventistas dicen que no hay que comer carne. ¿A poco eso está en la Biblia? ¿Se puede vivir sin carne? ¿Quieres saber sobre cómo mejorar tu salud? Ven mañana. Ese es el tema de mañana por la noche. El Señor les bendiga y no olviden de pasar por la mesa. Hay libros y hay muchas series de videos a su disposición. Muy buenas noches y hasta mañana.